Te damos gracias, Padre del cielo, por la oportunidad que nos das de estar aquí reunidos alrededor de tu palabra, Señor. Queremos escuchar tu voz, queremos saber qué es lo que tú nos quieres mostrar acerca de ti mismo a través de tu palabra. ¿Qué es lo que tú nos quieres revelar? Y Padre, por un lado te damos gracias, Señor. Te damos gracias por todas las bendiciones con que tú nos has colmado. Sabemos que todo proviene de ti y sabemos que tú nos has ordenado que de eso que tú nos das traigamos para tu reino una porción. Te damos gracias por las bendiciones que has regado en todos y cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor. Y ahora te rogamos que pongas en el corazón de cada uno de nosotros el dar con alegría a tu iglesia, Padre Santo. Padre, y queremos, Señor, te pedimos, Señor, que lo que tú nos hables el día de hoy, en realidad nos transforme, Señor. Porque si hay algo indebido en nuestra vida, Padre, que tu palabra nos ayude a transformarnos y que tu Santo Espíritu actúe a través de ella, Señor, para que seamos renovados y podamos glorificar tu santo nombre en donde estemos. Háblanos, Señor. Háblanos el día de hoy a través de tu palabra. Te damos gracias, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a terminar la segunda carta de Pedro. Son 3 capítulos, ya hemos visto los primeros 2 y la primera parte del capítulo 3. Entonces hoy vamos a ver la segunda parte del capítulo 3. Ya esta es la última sección. Con esto terminamos. El último tema que Pedro del cual él nos ha hablado, es acerca de la venida, la segunda venida del Señor Jesús. El día del Señor, el día en que Él va a venir a juzgar a todos los hombres. El día en que va a apartar a los corderos, unos a la derecha y las ovejas a la izquierda, o al revés, Él decide, y los de su derecha serán apartados para salvación y para disfrutar eternamente de su presencia, de la presencia de Dios, y van a empezar a disfrutar esa plenitud y esa paz que solo Dios puede dar. Y al otro lado, Él va a colocar a los que no han puesto su vida en control de Él, a los que no han creído en el Señor Jesús, a los que no han recibido al Señor Jesús como Señor y Salvador. A todos aquellos los va a poner a la izquierda y todos ellos van a vivir eternamente apartados y condenados en el infierno. No hay más oportunidad. Ese momento es el último para la humanidad. ¿Sí? Para cada uno de nosotros, pues, ese último momento, si es que no ha llegado ese día, pues va a ser cuando muramos. Eso va a ser el momento último que uno tiene oportunidad para someterse a Cristo o no, para creer en Él o no. ¿Sí? Y eso puede suceder esta tarde, mañana, pasado mañana, nadie sabe. Entonces todos debemos estar preparados y estar conscientes que el día del Señor llega. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo en estos versículos, y vamos a leerlos del versículo 10 al 18. Ya vimos parte del versículo 10 en el domingo pasado, pero de todas maneras, para introducción del resto de los versículos, es necesario que empecemos en el versículo 10. ¿Sí?
Y empieza el versículo 10 diciendo: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemados. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán destruidos, serán desechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros hemos esperado, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Gloria a Dios. Entonces, en general, lo que Pedro quiere decirnos en estos versículos que vamos a mirar hoy es, bueno, ok, todo eso va a pasar. Todo eso, vienen los falsos maestros, se van a burlar, son los grandes burladores, se van a burlar de las doctrinas cristianas, se van a burlar de la segunda venida, se van a burlar de Cristo, se van a burlar de todo. Van a negar que va a haber un juicio final para todo el mundo y que todo el mundo tiene que comparecer. Ellos van a predicar eso y van a negar esa segunda venida de Cristo. Pedro nos dice, pero eso no es así. Dios ha revelado desde el Antiguo Testamento que esta segunda venida de Cristo sucederá, que este fin del mundo llegará, que este juicio final llegará, y que es cierto, desde el Antiguo Testamento, cuando estaban profetizando la primera venida de Cristo, también profetizaron en varias oportunidades la segunda venida de Cristo. Y lógicamente en el Nuevo Testamento también hay muchas profecías acerca de la segunda venida de Cristo. Es un hecho contundente e importante en toda la historia que Dios diseñó para la humanidad. Es la segunda venida, es el juicio final. Es cuando se acaba todo y ya unos van para un lado y otros para el otro. No hay ya más nada especial y ya unos vivirán eternamente en paz y otros vivirán eternamente en la condenación. Entonces, la primera pregunta es lógico, bueno, ¿tú qué? ¿A qué lado vas a ir? ¿Entregaste tu vida al Señor? Perfecto. ¿Le obedeces? Ok, entonces eres de los de la derecha y vas a disfrutar eternamente con Él. Si no, al lago de fuego y a sufrir eternamente. Eso es un hecho, es fundamental. Ahora, sabiendo que eso va a suceder en algún momento,
¿Cómo debemos nosotros los cristianos, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, cómo debemos vivir? Los falsos maestros niegan eso para poder seguir viviendo en medio de su pecaminosidad, en medio de su orgullo, en medio de su egoísmo, en medio de la satisfacción de sus deseos pecaminosos. Niegan el juicio final para sentirse cómodos seguir haciendo lo mismo, pecando. Pero nosotros que somos cristianos, creyentes en Cristo Jesús, pues ¿cómo debemos vivir sabiendo que eso va a llegar? ¿Vamos a hacer lo mismo que los burladores, que los falsos maestros? ¿O vamos a entender que eso va a suceder y va a ser para la gloria de Dios y que por lo tanto Él, cuando venga la segunda vez, nos debe encontrar obedeciéndole a Él y llevando una vida santa y piadosa como Él quiere que la llevemos? De eso se trata. ¿Cómo debemos nosotros vivir como cristianos mientras eso sucede? Por la palabra de Dios sabemos que a ciencia cierta que el día del Señor vendrá. Lo dice Pedro aquí, ¿no? Cuando dice, pero el día del Señor vendrá. Pero ¿cuándo vendrá? ¿Cuándo vendrá? En Mateo 24:36 dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero de lo que podemos estar seguros es de que está cerca. Amén. La situación de perversión y el avance de la inmoralidad y la maldad en el mundo que nosotros vemos todos los días, así lo demuestran. Anteriormente, cuando se hablaba de fin del mundo, de los días finales, normalmente era después de una tragedia natural, ¿sí? Que con una enfermedad, una pandemia, no, ya el fin de los siglos llegó o ya está próximo a llegar o cosas así, con algún desastre natural. Pero en esta ocasión, aparte de la pandemia, ¿sí? Que también todos dicen, ok, es que la pandemia, sí, estamos cerca en los últimos tiempos, eso es cierto, sí, forma parte del descontrol y de los hechos que se van a ver en los últimos tiempos, ¿sí? Pero es que hoy está adicionado a esa perversión, a esa inmoralidad galopante que vemos todos los días en nuestro mundo. Por esa inmoralidad que antes no se veía tanto, ahora eso ya es exagerado, la forma como se niega el matrimonio, la forma como se normalizan las relaciones homosexuales, la forma como se están aceptando en los matrimonios, no solo que sea entre dos personas, sino con otras personas al mismo tiempo también, y cosas así, una perversión. La pedofilia y todo esto, esa perversión moral, lo único que muestra es que estamos en un torbellino descendente hacia la podredumbre, hacia la pecaminosidad, lo cual va a parar únicamente cuando Jesús venga. Porque ya con los hechos que sucedan o lo que se propongan muchas personas, enderezar eso es imposible si no es Dios. Y Dios va a parar eso con la segunda venida de Cristo. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué debemos hacer? Vivir normalmente como si nada. Y decir, bueno, al fin y al cabo yo ya soy salvo y no tengo nada especial que hacer. Si alguno dice así y cree que como ya dijo en algún momento, creo en el Señor Jesús, ya es salvo y entonces va a estar en los de la derecha. Si hay alguna persona que cree que eso es así nomás, no ha comprendido y lo más seguro es que no sea salvo.
si es que no entiende que la verdadera conversión, el verdadero recibimiento de Cristo como Señor y Salvador implica la negación de uno mismo, implica un verdadero arrepentimiento, implica el verdadero y sincero propósito de alejarse del pecado y de luchar contra el pecado. Implica entregarle el completo control de la vida a Cristo y obedecerle. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Haga lo mismo que yo, obedézcame. Cuestión que es posible, única y exclusivamente posible, por la sangre de Cristo que derramó en la cruz. Y que nosotros podemos recibir esa salvación por medio de la fe que nos da el Espíritu Santo. Entonces, Pedro en la segunda carta nos quiere mostrarnos cómo los cristianos debemos esperar el día del Señor. Hoy vamos a ver los últimos versículos, que tal como lo dije. Entonces, los versículos, vamos a ir rápido en estos versículos. Versículos 10 y 11 de lo que leímos hoy. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras en ella, que en ella hay, serán quemadas. ¿Recuerdan cuando dijimos, eso va a suceder? Eso es cierto. Y es que no va a haber avisitos. Oiga, ya va a llegar. No, aquí dice, pasarán, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. ¡Bum! Decíamos, mucho más duro. ¡Bum! Un estruendo terrible en todo el mundo, que todo el mundo lo va a escuchar. ¿Y qué va a pasar en ese momento? Que todo se quemará. Comparamos con lo del diluvio, ya no va a ser un castigo por agua, sino que va a ser un castigo por fuego. Y todo desaparecerá, tu carro desaparecerá, tu casa desaparecerá. Todo será quemado. Todo será quemado de acuerdo a la palabra de Dios. Incluso en esta segunda venida, y cuando esté pasando esto, que los cielos pasarán con gran estruendo, al decir los cielos y con lo que sigue diciendo, no va a ser solo la tierra como sucedió en el diluvio, sino que va a ser todo el universo. Y todas las estrellas, constelaciones y demás se derretirán y se quemarán y se acabará. Es lo que dice Dios cómo va a ser el fin del mundo. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, Pedro nos dice, todo esto va a suceder. Y como eso va a suceder, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? En algunas traducciones lo ponen como si fuera una pregunta. Si esto va a suceder, ¿cómo es que usted no va a ser santo? ¿Cómo es que usted no le va a obedecer a Dios, a Cristo Jesús, entregarle tu vida a Él completamente y con verdadero arrepentimiento, con verdadera entrega a Cristo? ¿Cómo es que tú no lo vas a hacer? ¿Va a suceder todo esto? ¿Cómo es que tú, llamándote cristiano, no te vas a entregar a Él? Pero aquí en la palabra de Dios no está como una pregunta, está como una exclamación, como una exhortación fuerte. Si esto va a suceder, ¿cómo es que usted no va a hacer esto? Es una exhortación como más obligante. ¿Sí? Entonces hace un llamamiento para que nosotros los cristianos reaccionemos correctamente ante este hecho de la seguridad de la segunda venida de Cristo. Pues es lógico que la conducta diaria de un cristiano debe ser coherente, debe estar de acuerdo con la esperanza que tienen los cristianos. ¿Y cuál es la esperanza que tienen los cristianos? La gloria eterna. Tenemos esa esperanza.
Nosotros somos de la derecha, vamos a disfrutar eternamente con Dios. Entonces nuestra vida ahorita pues debe estar de acuerdo con esa esperanza. Y nuestra vida ahorita debe ser, como él lo dice más adelante, aquí en el versículo 10 dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa, piadosa manera de vivir? Lógico. Cualquiera diría, sí, claro, lógico, si esa es nuestra esperanza, pues lógico que no está haciendo. Pero en realidad es así. En realidad estamos viviendo todos los días teniendo fijo esa esperanza de que vamos a estar con Dios, en la presencia de Dios y disfrutando de Él. Las palabras de Pedro no son una pregunta, sino una exhortación lógica y obvia. No hay otra forma de entender esa exhortación. Me olvidó la palabra, nos impulsa a que miremos y no tomemos esto tan a la ligera y que revisemos nuestra vida. ¿Cómo estamos respondiendo a eso? Tener fija nuestro futuro, nuestra esperanza, como dice Colosenses 3:2. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Todo esto será quemado. Tus títulos universitarios, todo eso será quemado. Ese carro lindo que tú tenías y que tanto sufriste por él, todo eso será quemado. Dejará de existir. Y lo mismo que dice Pedro en la primera carta, en los versículos del 13 al 15, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pónganle atención. Dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. No os conforméis con esos deseos. Eso ya no, eso no va a producir ningún beneficio, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Eres cristiano? ¿Estás procurando efectivamente tu santidad? ¿Estás trabajando realmente mano a mano del Espíritu Santo para vivir piadosamente? Entonces Pedro nos dice que debemos vivir con los ojos puestos allá, lo que habíamos dicho. En el versículo 12 y 13 nos lo dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán, todo se fundirá. Pero nosotros, los cristianos, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Dios había hecho todo perfecto, todo eso quedó patas arriba por el pecado desordenó todo. Ahora todo esto será quemado y vamos a volver a tener cielos nuevos y tierra nueva, que es, digamos, que lo mismo que Él había hecho todo perfecto. Ahora, esperar con vehemencia ese día. No es porque nos pongamos contentos, sí, todo va a ser destruido. Uy, qué bien, como ser masoquista. No, no es eso. Nosotros debemos, como cristianos, esperar con gran gozo eso, no por la destrucción, sino por la gloria que nos espera. Por el gozo que vamos a tener allá en la presencia de Dios. Si pudiéramos dimensionar bien cómo podría ser ese momento, estaríamos deseándolo. Un sitio, un momento una vida donde no hay dolor, donde no hay engaños, donde no hay infidelidades, donde no hay enfermedades, donde es paz y franqueza y verdad y todo bien.
tus angustias desaparecerán, tendrás paz. El cómo será esto, eso lo dice Juan en Apocalipsis 21, del 1 al 4. Dice esto, dice así para mostrar un poquito de cómo es que va a ser todo eso. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, dice Juan. Apocalipsis 21, del 1 al 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. No es fácil, o mejor dicho, no es que no sea fácil, es imposible para nosotros pensar que no tenemos ningún problema, que no podemos esperar ninguna enfermedad, que todo es correcto, que no va a haber engaños ni nada. No va a haber hambre, no va a haber nada que nos disturbe, que nos incomode. Pensar en eso no nos da la mente para imaginarnos correctamente eso. Y Pedro nos sigue exhortando, diciendo ahí en el versículo 14, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, actualmente, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Procurad ser hallados por Jesús cuando venga. Tú vas a ver a Jesús y tú ahí en ese momento llevando una vida pecaminosa sin estar haciendo el verdadero esfuerzo para santificarte ni nada, y llega Jesús y te ve. ¿Qué cara le pones a Él? ¿Qué vas a sentir cuando llega Jesús y te dice: ¿y tú qué? Muestra tu vida, ¿cómo la estás llevando? ¿Estás siendo santo? ¿Estás procurando tu santidad? ¿Te estás alejando del pecado? ¿Estás predicando la palabra de Dios? Eso fue lo que yo te dije que hicieras. ¿Qué pasó? Mira cómo estás viviendo. ¿Cómo quieres que te encuentre Jesús en ese momento? Debemos ser santos, irreprensibles, o sea, que no haya nada que nadie pueda decir nada en contra nuestra. Irreprensibles. Somos correctos, leales, decimos siempre la verdad. Una vida irreprensible es aquella que no tiene lugar a que nadie lo acuse a uno. Y dice aquí, irreprensible y en paz, la paz interior. ¿Cómo logramos esa paz? Bueno, hay una forma de empezar a sentir esa paz que vamos a tener, ¿sí? Pero esa paz que debemos estar practicando en este momento, esa misma es la que se nombra ahí en Filipenses 4, del 6 al 7, cuando se habla de la oración, ¿sí? Cuando dice, por nada estéis afanosos. Te afanes por nada, tranquilos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Así, pídele a Dios, órale a Dios, con acción de gracias. Y si haces eso, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así empezarás a tener esa paz que vas a disfrutar allá. Pero eso es lo que tienes que hacer ahorita. Tienes que orarle a Dios. Tal como dice así, que sean conocidas tus peticiones
delante de Dios. Y ahí sigue el versículo 15. Pedro también nos recuerda cuál es nuestro papel. Es decir, esto debe estar incluido en la forma como nosotros debemos vivir todos estos días antes de la venida de Cristo. Dice el versículo 15, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Jesús no ha venido todavía, ¿sí? Porque es paciente y es para salvación. No, pero si yo soy salvo, ¿ya qué? Es para salvación de los que te rodean, es para salvación de tus familiares que no conocen de Cristo, es para salvación de las personas con las que tú tienes contacto diariamente. Esa paciencia del Señor es para que tú hagas lo que tienes que hacer y que Él te ordenó hacer con lo de la gran comisión. Es para eso es por eso que no ha venido todavía. Tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, para que ellos conozcan de Cristo por medio de la palabra de Dios. Él quiere que todos lleguen al arrepentimiento, lo sabemos. Todos sus escogidos que lleguen a los pies de Él. Por eso nuestro papel es ese, predicar el Evangelio a cualquier persona que se nos atraviese. Pero nos recuerda la importancia de tener también una sana doctrina. En medio de todo este tiempo, debemos aferrarnos a una sana doctrina. No dejarnos desviar de la sana doctrina. ¿Cuál es la sana doctrina? Lo que diga la Biblia. La sana doctrina es la doctrina bíblica. Todo lo que no esté ahí, deséchelo. Todo lo que esté en contra de lo que dice la palabra, deséchelo. Compare con la palabra. Y eso lo dice en el versículo del 15 al 17, los leo nomás. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así como Pablo te ha hablado y te ha mostrado las doctrinas, hombre, cree en eso. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, entre esas doctrinas, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los falsos maestros y los inconstantes tuercen esas doctrinas que están en la palabra de Dios, y que Pedro dice, de todo eso Pablo les ha hablado mucho y les ha escrito. Entonces esas doctrinas los indoctos las tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Tuercen la falsa doctrina. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos. Debes estar alerta, pendiente, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Todos los falsos maestros con sus argucias y sus sutilezas y sus cosas, sus argumentos ahí disfrazados de una cosa, eso lo pueden llevar a uno por el error al error. ¿Y qué pasa con eso? Que caemos de nuestra firmeza. Caigáis de vuestra firmeza. ¿Y qué pasa si nosotros como cristianos caemos de nuestra firmeza? Que nos volvemos inefectivos y no hacemos nada. Nos dejamos llevar por la falsa doctrina. Pues que no perdamos la salvación, pero no estamos haciendo no estamos siendo obedientes, no estamos haciendo lo que Cristo nos dijo que hiciéramos. Y esas falsas doctrinas lo que hacen es desviar a los que sí quieren de pronto llegar al Señor, no los desvían y no llegan a los pies del Señor. Entonces hay una recomendación final de Pedro. ¿Sí? Él dice, antes bien, es lo que tienes que hacer. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que tienes que hacer. Mientras Él viene, tú haz esto. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. O sea que
Es como si dijera, antes bien, ustedes cada día deben parecerse más a Cristo Jesús. Aleluya. Deben buscar, saber, entender cómo es Él, qué hizo, qué palabras usó y hacer lo mismo que Él. Que tu semejanza sea cada vez más cierta a Cristo Jesús. Es lo mismo que Pablo dice en Efesios 4, del 14 al 16. Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas. No somos cristianos y nos fortalecemos en la doctrina. Para que ya no sea, es lo que dice Pablo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Y eso lo vemos todos los días en muchas predicaciones por la televisión y en muchas partes y en libros y todas esas cosas. Con artimañas lo desvían la sana doctrina. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Que crezcamos en el conocimiento de Cristo. Amén. De quien todo el cuerpo, o sea nosotros, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos buscar la semejanza de Cristo? ¿Cómo sé yo qué tan cerca estoy a eso, a Cristo? ¿Estoy como en buen camino pareciéndome a Cristo o no? ¿Cómo hago yo para saber? Cada quien puede confrontarse y revisar cómo, si es que fluye el fruto del Espíritu en ti. O sea, el fruto del Espíritu, Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. ¿Qué es qué es lo que están describiendo ahí? A Jesús. Porque Jesús es todo eso. Jesús es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso es Jesús. Entonces, ¿cómo está fluyendo de nosotros? Entonces, uno revisa el amor. ¿Cómo va tu crecimiento en el amor a otros? No, yo quiero a mis hijos, quiero a mi esposa. No, ¿cómo amas a tu enemigo? A los que se portan mal contigo, a tu supervisor que te friega la vida todos los días, ¿lo amas? ¿Con cuánto gozo tú estás viviendo? ¿Tú vives tu vida cristiana en gozo? ¿O con caras así de que acabó de salir, quién sabe qué malestar, o lo golpearon? Así es nuestra vida, golpeados. ¿Ese es el gozo cristiano? ¿Con cuánto gozo estás viviendo? Es tu paz interior, que es el otro. Amor, gozo, paz, paciencia. Es tu paz interior algo que tú experimentas diariamente, que vives tranquilo. Tranquilo, yo estoy en paz. Yo no me preocupo de nada. Gracias. ¿Esa es la característica tuya? ¿O estás afanado? Porque mañana, y pasó mañana, y es que ayer, y es que la otra. ¿O estás en paz? Tranquilo, confiando en Dios. ¿Cuánto has crecido en paciencia hacia los demás? ¿Eres paciente con las demás personas? ¿Eres paciente con tu esposa? Bueno, ok. Pero ¿eres paciente sobre todo con aquellos que pecan contra ti? ¿Con aquellos que te hacen algún daño? ¿Eres paciente con ellos? Y vas trabajando y vas mostrándole tu amor todos los días, de a poco, de a poco. ¿Eres paciente? ¿Cuán benigno o gentil o amable eres en el trato con los demás?
donde trabajas, te tienen como una persona amable, que ayuda, que sirve, que está listo a ayudar a los demás, o allá que se friegue. Eso no me corresponde, yo sí. ¿Eres benigno incluso con aquellos que no te caen bien? ¿Qué tan bondadoso piensan los demás que tú eres? En cualquier ambiente, en cualquier parte donde estemos. ¿Tú eres bondadoso? ¿Tú das? ¿Ayudas? ¿O fe? ¿Cómo está tu fe? Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste? Decía Jesús a sus discípulos. ¿Cómo es nuestra fe? ¿Tenemos fe únicamente en los momentos buenos, pero en los momentos malos, esa fe flaquea y eso no funciona? ¿Cómo está su fe? ¿Has crecido en mansedumbre? ¿Eres manso? ¿Eres humilde? ¿O por el contrario eres orgulloso diariamente? Tu orgullo, ¿cómo está? ¿Tú lo estás golpeando todos los días y cada vez que estás siendo más humilde? ¿Cómo sabemos? Alguien decía una fórmula para saber si uno es orgulloso. Entonces decía este personaje, mire, si usted ve una persona que se la pasa diciendo, no, es que, mire ese tipo, es que se le nota su orgullo ahí. Es que mire esta persona, ahí está, qué persona tan orgullosa. Cuando la persona habla y critica mucho a las demás, a las otras personas, de algo, en este caso del orgullo, eso quiere decir que eso es lo que él tiene en el corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no ve sino lo que en realidad tiene en el corazón. Si es orgulloso, va a ver ese orgullo en las otras personas y de eso va a hablar. ¿Quieres saber si eres orgulloso? Mira a ver cómo hablas de las otras personas. Y por último, ¿estás creciendo en dominio propio? ¿Estás avanzando en el control de tu mente pecaminosa y no permites que eso te lleve a ninguna acción y rechazas la tentación cada vez más fácilmente? ¿Tienes dominio sobre tu propia vida? La pereza. ¿Tienes control de tu lengua? Del chisme, te controlas y no lo dices porque no. Revisando eso, puedes saber si estás avanzando en gracia para hacer lo que Pedro nos está diciendo. Crecer en gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Y estás avanzando en el conocimiento de Dios a través de la palabra? ¿Cómo sabe uno que está uno avanzando en el conocimiento de Dios? Si tú estás leyendo la palabra y estás mirando y ya estás comprendiendo un poco más algún atributo de Dios y cada vez tú quedas, ¡wow! Si te pasa eso cuando descubres, cuando entiendes ahí en la palabra de Dios los atributos de Dios y quién es Él, es que estás avanzando en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Pero si solo la lees ahí, sí, lo lee, pero si de pronto se acuerda de algunos versículos, pero no en el conocimiento ni en el entendimiento de quién es Dios y cómo es su santidad, cómo es su soberanía, cómo es su perfección. De eso es lo que se trata, de conocer a Dios. Revisemos el fruto del Espíritu, cómo está fluyendo en nosotros. Y así sabemos si estamos avanzando en ser semejantes a Cristo cada vez más. Y por último, entonces Pedro remata adorando y glorificando a Dios.
Y esas son sus últimas palabras antes de morir, porque ya pronto lo iban a matar. Ya pronto lo iban a crucificar. ¿Y te acuerdas que lo crucificaron boca abajo? Porque él no se sentía que valiera lo suficiente como para que lo crucificaran como a Jesús, y él quiso morir. Si es crucificado, ok, crucificado, pero boca abajo, porque yo no merezco morir como murió el Señor. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén, dice Pedro. Dice Pedro. Pues en todo en nosotros, en lo que hagamos, en todo, debemos glorificar a nuestro Dios. Como lo dice Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, y nosotros los que hemos puesto nuestra fe en Él, somos resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida en Cristo. Está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Y vivirás eternamente en paz con Dios. Que todo esto pensémoslo y orémosle a Dios para que nos transforme. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por Pedro. Te damos gracias por tu Espíritu Santo que inspiró a Pedro para que nos escribiera esta segunda carta, Señor, y mostrarnos cuál es el día del Señor y cómo debemos vivir nuestra vida en este tiempo mientras tú llegas nuevamente. Padre, graba estas palabras en nuestra mente, en nuestro corazón, en todo nuestro ser, Señor, para que día a día nosotros tratemos de obedecerte y de ser transformados por ti por medio de la lectura y el conocimiento de la palabra, Padre del cielo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Ponemos en tus manos nuestras vidas. Ponemos en tus manos, Señor, esta semana que comienza, para que tú seas glorificado, Señor, con todo lo que hagamos, Señor. Cámbianos, transfórmanos, Señor. Queremos glorificarte con nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén.